Bueno, buenas a todos y a todas. Hoy estamos aquí Katy y Víctor por parte de Éticos y estamos hoy con Pau de Elsie Paper. Entonces, sin más dilación, Pau, por favor, una breve introducción, presentación de un poco quién eres, cuál es tu organización, un poco el papel que jugáis en el movimiento B Corp, así para poner a la gente en contexto, para empezar, parece. Muy bien, hola, un placer estar aquí hoy con vosotros compartiendo este rato. Como bien dices, yo soy Pau, soy el General Manager del Sea Paper. Somos una industria dedicada a la fabricación de papel y de productos derivados. ¿Qué tipo de productos derivados? Pues desde papel higiénico, papel de cocina, servilletas, pañuelos, bolsas, pues ese tipo de productos, ¿no? Entonces, nosotros somos una B Corp. De hecho, tenemos la suerte de ser la única en el sector ese subsector de papel que se llama tisú a nivel global y también la primera en el sector más genérico de papel en Europa. Y la verdad es que es un poco complicado que una empresa de nuestro sector pueda llegar a ser una B Corp. Entonces, hay que hacer las cosas distintas o implica pues, tener un planteamiento un poco inusual. En nuestro caso, el planteamiento inusual viene muy condicionado por cómo planteamos los procesos productivos. Es decir, todos sabemos que el papel, pues del mismo modo que los metales o el cemento, la cerámica, pues todos ellos son sectores que técnicamente les llamamos electrointensivos, pero que al final lo que esto quiere decir es que son sectores que consumen muchos recursos, tanto energía, pues electricidad, pero no solo, también combustibles fósiles, etcétera, también agua, materias primas, ¿no? Entonces, en nuestro caso concreto, además, es un sector que es bastante necesario, es decir, no nos imaginamos un mundo en el que no haya papel higiénico o que no haya servilletas entonces, un poco el reto es decir, sin tener la posibilidad de desafiar las leyes de la física y las limitaciones intrínsecas, tenemos que dar ese producto que tiene que existir, porque no imaginamos un horizonte sin ese producto, de la forma en la que emita menos recursos, en la que consuma menos recursos posibles y en la que genere menos emisiones en todo ese proceso, ¿no? Entonces, la razón por la cual somos B Corp, o qué aportamos siendo B Corp, está muy condicionado a esto. Y hablamos pues de energías renovables, hablamos de recirculación de agua, hablamos de prescindir de productos químicos que quizá no son imprescindibles para el producto, ¿no? Entonces eso es un poco la historia de quiénes somos y cómo hemos llegado a ser una B Corp. Genial, genial. Bueno, y es interesante también cuando hacemos estas cosas que otras empresas de la industria puedan escuchar este punto de vista y esta, ¿sabes? Esta mirada, este enfoque que ponéis en vuestra organización. Creo que es, o sea, es uno de los objetivos y está muy bien que ya empecemos por aquí. Genial. Entonces, hoy no entraremos tanto en vuestro expertise en este sector en concreto, que es, aún así es muy interesante por lo que comentabas ahora, sino que nos centraremos en lo que estamos hablando últimamente, que es cultura y talento. Por lo que empezamos por la primera pregunta para romper el hielo, y es que cuando hablamos de organizaciones y sacamos el concepto de cultura, según tu punto de vista, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura en una organización? Es una pregunta muy interesante porque si bien las empresas, pues quizá más de servicios, ¿no? O ya incluso el entorno startup o empresas jóvenes y demás, suelen ser vistas como empresas que tienen una cultura muy clara, muy definida o más alineación en qué se entiende por la cultura y qué cultura compartimos en la organización. En nuestro sector, que es el de la industria manufacturera tradicional, normalmente la cultura es como una palabra vamos, que no, brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, para nosotros la cultura tiene mucho que ver con responder a la pregunta de ¿por qué estamos aquí haciendo lo que hacemos en esta organización? ¿No? Y entonces en nuestra forma de entender la cultura hay un componente muy motivacional, que está muy ligado también con lo que hablábamos al principio, con decir, la motivación que compartimos aquí y, por lo tanto lo que condiciona esa cultura empresarial, es decir, tenemos que llevar un producto al mercado que no es un producto opcional, no es un servicio que pueden comprar o no, sino que sabemos que nuestros clientes sí o sí van a comprar ese producto.
a nosotros o a otro proveedor, pero todo el mundo va a usar servilletas, etcétera. Entonces, nuestra cultura y nuestra motivación viene muy marcada por ese punto de decir, tenemos que conseguir que ese producto que nuestros potenciales clientes sí o sí van a utilizar, sí, le demos la menor huella posible o le generemos el mayor impacto positivo posible, de modo que a través de las herramientas de nuestro día a día, de nuestro esfuerzo, consigamos que el impacto global de esa categoría sea el mínimo posible, ¿no? Entonces, ese es un reto compartido, es una motivación compartida. Como más crecemos, como más market share ganamos, como más sitios estamos, conseguimos reemplazar productos de papel que tenían una huella mayor, que utilizaban más agua, que utilizaban más energía, más recursos, por productos con menor impacto. Y entonces esa motivación es lo que define nuestra cultura. O sea, es una cultura muy basada en el reto de decir, vamos a expander esa mancha de aceite para llegar a más sitios y desplazar productos pues más intensivos en recursos por productos donde eso se haya pensado de una forma pues un poco más holística, ¿no? mm. No, ahí estamos viendo que esto iba a ser el siguiente tema a tratar, que la cultura está muy alineada con el propósito, 100%. O sea, no has tenido que usar la palabra propósito directamente, No, pero es que al para fin está. nosotros son elementos indisociables, estoy Claro. completamente de acuerdo, porque al final nuestra cultura quedaría muy coja Sí, si al final lo planteáramos en términos de venimos aquí a dedicar unas horas para hacer productos de papel. Eso hay muchas empresas que lo pueden hacer, ¿no? Y entonces sí. no es un elemento suficientemente ambicioso, ¿no? Ni suficientemente motivador. Entonces, para nosotros la cultura y el propósito van muy ligados porque entendemos que lo que nos marca como empleados o como equipo de esta organización es el hecho de tener el reto de hacer las cosas distintas a como las hacen nuestros competidores, ¿no? Entonces, si no tuviéramos ese propósito, nuestra cultura sería excesivamente llana, es decir, Ujujú. no habría un nivel suficiente de motivación como para meterle pues todo el empeño que nuestro equipo está pues haciendo en su genial trabajo día a día. Total, total. Claro, aquí ya no hace falta que nos pongamos a definir o hablar ahora de cuál es la definición de propósito, pero creo que sí que es interesante que viendo que son dos elementos indisociables que tienen que ir de la mano, cuando pregunta de examen que decimos, si a ti te ponemos ahora un folio y un papel y para dar a conocer al mundo de qué forma lo vivís vosotros, ¿cómo hablarías, cómo definirías la cultura de tu organización? ¿Tenéis algún eslogan o...? No Es algo- no tenemos un eslogan formal, pero yo Sí, creo que, y creo que es un objetivo interesante que tenemos y sí, animaría a que todas las organizaciones se plantearan ese objetivo de, ¿somos capaces que si repetimos esa pregunta alrededor de mis vecinos, de mis despachos de al lado y tal, sí. tengan una respuesta relativamente alineada con la que yo pueda dar? Y yo creo que sí, y eso es una buena noticia. Es decir, pese a no tener un eslogan que nos podamos aprender y repetir, creo que las respuestas a esa pregunta estarían más o menos alineadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que nuestra cultura es dar lo mejor de nosotros mismos con la mayor creatividad técnica, es decir, esto es una industria, entonces hay un componente de ingeniería y un componente de innovación. Nuestra Sí, creatividad no es una creatividad abstracta, sino que es una creatividad técnica sí, y a través de esa creatividad técnica encontramos nuevas formas, nuevos sistemas, nuevos procesos para dar productos de papel a nuestros clientes que sabemos que los necesitan con el menor impacto posible, ¿no? Entonces, el concepto de creatividad técnica yo creo que es muy importante, porque al final em, nuestra cultura está muy marcada por no podemos venir aquí con el libro, ¿no? Casi académico de cómo se fabrica el papel, ¿no? Porque estamos para hacer otra cosa. Estamos para intentar darle una vuelta y decir, me da un poco igual qué se haya hecho en este sector históricamente. Es una orientación más a, para hacer eso que queremos hacer, podemos hacer un brainstorming no condicionado por cómo se ha hecho históricamente, desde un punto de vista técnico. Entonces es eso de la creatividad técnica, ¿no? Os intento dar un ejemplo un poco más concreto para que no parezca esto como una cosa muy abstracta. Pues, por ejemplo, el papel higiénico tradicionalmente ha venido
en envases de plástico, ¿no? En eliminar ese plástico, el librillo técnico académico de cómo se fabrica el papel nos diría, bueno, quizá puede sustituir el plástico por un film compostable, ¿no? Sí, O incluso por una hoja de papel que sea el envoltorio y tal. Cuando nosotros, a través de nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo impacta nuestra cultura en tomar esas decisiones? Intentamos darle una vuelta al proceso eliminando los condicionantes, que es decir, ¿por qué tiene que ser un envase flexible? Puede ser un envase rígido, pros y contras, ¿no? Y entonces ahí llegamos a meter rollos de papel higiénico en una caja de cartoncillo que, para que nos hagamos una idea, sería como la típica caja de cereales de Kellogg's, sí, ¿no? Nosotros metemos los rollos ahí. ¿Qué ganamos utilizando un envase rígido en lugar de un envase tipo film? Que es mucho más apilable. Entonces podemos meter más unidades en cada camión, usamos menos camiones y son menos emisiones de CO2. Entonces, para llegar a ese punto, yo creo que es fundamental ese componente de creatividad técnica de nuestra cultura, que es decir, claro, intentemos hacer el esfuerzo todos de no condicionarnos por cómo se han hecho las cosas o por la máquina. Incluso la maquinaria existente es algo que condiciona mucho. En una industria, muchas veces, ¿por qué hace esas cosas así? Pues porque necesitaba envasar rollos y me he dirigido al mercado y he intentado ver qué maquinaria de envasado de rollos había. No, no, o sea, para nosotros la cultura es, si no la hay, nos la fabricamos, pero vamos a tener esa visión de dónde queremos llegar, ¿no? Entonces eso en empresas industriales pues tiene ese componente más técnico. muy bien. Es muy interesante, ¿eh? Nunca, o sea, claro, Wow, también sí. aquí entramos en otra conversación que es el dilema de siempre, de qué entendemos por creatividad, ¿no? El que dibuja muy bien, el que tal, el que cual, pero tiene como muchos espectros y salen muchas vías de este concepto, entonces, bueno, hablar de eso es muy interesante. En ese sentido, no tanto hablando de creatividad, sino volviendo al tema principal de cultura, para que tú puedas llegar a esta conclusión de la que llegabas, ¿no? De toco a la puerta de mi vecino de despacho y veo que estamos compartiendo algo, a nivel de cultura, evidentemente. ¿Habéis realizado alguna vez o habéis atravesado algún tipo de proceso estratégico, algún tipo de dinámicas, algunas jornadas, algún planteamiento para sentar unas bases de esa cultura? A ver, nosotros te voy a decir que partimos con una cierta ventaja porque no somos una gran corporación. Entonces, Genial. tenemos la suerte que en las propias dinámicas del día a día Sí, coincidimos tanto físicamente y sí, compartimos tantos espacios con el resto del equipo que a veces no es necesario explicitarlo de decir vámonos todos de fin de semana porque eh, es en el propio día a día cuando compartimos mil veces ese propósito común, ¿no? Sí que es verdad que la propia certificación B Corp ha sido una herramienta muy interesante sí, porque B Corp de algún modo para nosotros también es la excusa para que todos rememos en la misma dirección, ¿no? Es decir, sí, en una organización de este tipo, pues quizá de una industria de tamaño mediano, pequeño, em, a veces un poco el riesgo es las decisiones se toman por imposición, es decir, quién es la persona que dice a partir de tal día, porque yo lo digo, vamos a prescindir de los envases plásticos, ¿no? A través de programas de certificación le intentamos dar un poco la vuelta a esto y no hay una persona que recaiga pues la imposición de haber tomado esa decisión y de ir persiguiendo, hemos cumplido con ese deadline, sino que es la propia certificación la que nos marca el camino. Y entonces como nosotros hemos compartido esa reflexión de que queremos llegar a ser una B Corp, cuando nos certifiquemos queremos que mejore nuestra puntuación, ¿no? Entonces sí, es la propia evaluación la que nos guía por ese camino y la que nos impone. Entonces eso no sale de dentro, sino que viene de fuera y el sí, hecho de que venga de fuera nos hace pues, que quizá tomamos más la posición de coordinarnos para alcanzar un objetivo externo sí, que es quizá un poco más sencillo que tener pues esas tensiones de si hay una persona interna que mm, pauta el camino, ¿no? Que luego eso puede llevar a decir, no, pero no comparto eso que dices tú, ya, pero si es una certificación externa, la discusión no es si es tu punto de vista o el mío, sino mm, que nos hemos puesto de acuerdo que queremos llegar a ese horizonte de tener esa certificación y entonces abrazamos ese objetivo común, ¿no? Entonces, digamos que la alineación la intentamos generar ya en las propias dinámicas de programas de certificación y demás. Y la coordinación esa, pues luego se aterriza en el propio día a día. Una de las cosas que hacemos un montón
con los distintos equipos es intentar compartir comidas, porque al final la comida es un entorno mucho más distendido que una reunión formal, es donde fluye un poco más ese pensamiento, quizá más menos cuadriculado, ¿no? Y Sí, entonces en esos entornos pues, más informales es donde alineamos la misión. Luego, en reuniones más agendadas, sí. sí que tenemos ya objetivos más tangibles, ¿no? De decir, vamos a montar placas fotovoltaicas, vale, pero las cosas más intangibles, más culturales, más de propósito, más de misión, ¿en qué entornos las alineamos? Son entornos normalmente más informales, como pueden ser las comidas que intentamos potenciar. Que la conexión humana, por decirlo de alguna manera, y es como más natural y fluye más. Y ahí, Exacto, bueno, esto es mucho de lo que hablamos, que al final la forma de ser de las personas, los valores que cogemos como dogmas, estas estructuras cognitivas, es lo que al final hace que allí las personas se puedan alinear entre ellas, con la empresa, etcétera, etcétera. exacto. Una pregunta que se sale un poco del guión y que hemos pasado por alto, que creo que es interesante tener en cuenta por lo que decías del volumen o sea, magnitud de la organización. ¿Cuánta gente sois? Nosotros en conjunto somos aproximadamente entre 110 y 120 personas. Vale, de fábrica de estas 110, 120, ¿cuántas son? La amplia mayoría. De estas, pues estamos hablando entre 20 25 personas de administración y el resto es Ah, fabricación. Aprovecho este momento para decir que, claro, los que venimos de sectores industriales tenemos toda una serie de hándicaps añadidos en todo lo que estábamos hablando de propagar la cultura, alinear sí, las motivaciones, que es que en las industrias es muy habitual y lamentablemente no es por un tema de convicción, sino porque técnicamente tiene que ser así, porque no hay otra solución técnica, que es que tenemos que funcionar 24/7. Y eso es un hándicap enorme en esos valores que estábamos hablando, ¿no? De alinear la misión, alinear nuestras motivaciones, porque, claro, evidentemente, pues yo mismo va a ser difícil que un domingo a las 3 de la madrugada esté aquí. Entonces, la persona que esté aquí, hay que plantear la forma como funciona la organización para que esos mensajes o estos propósitos o estas motivaciones fluyan más allá del horario de cada uno de nosotros. Es decir, que claro. las dinámicas en las que esto se propague no tienen que estar vinculadas con que yo o mis compañeros tengamos que estar aquí un determinado día a una determinada hora. Y eso es un reto porque, claro, si toda la oficina estamos aquí de 9 a 6, pues más o menos vamos hablando y vamos coincidiendo, pero ¿cómo lo haces para que una persona con la que raramente coincides realmente comprenda hacia dónde estamos yendo y por qué estamos haciendo esto, ¿no? Entonces eso es un reto en sí mismo que desde la industria pues tenemos un poco más complicado. Claro, aquí puede entrar, no digo que sea o no sea una solución, pero entra todo un tema de procesos, de establecer unas bases, de buscar aquí una coordinación y un entendimiento común, que al final, tú sobre todo por la posición que tienes como general manager, que en este caso tú como puedes ser un compañero tuyo, que no sea un cuello de botella, que no tengas que estar un domingo a las 3 de la mañana pendiente ¿sabes? De tomar cierta decisión, responsabilidad, etcétera. Entonces, como decía, no digo que sea una solución, pero a veces sistematizar un poco esto, poner unos procesos, y te lo voy a decir a ti que eres ingeniero justamente, ¿eh? Pero es una cosa que no sé, puede ser interesante. Estoy de acuerdo. Y más incluso en el ámbito cultural, una de las cosas que nosotros hemos hecho, que digamos que creemos firmemente, es nosotros tenemos competidores que funcionan con sistemas de turnos fijos, es decir, que los de noche Sí, siempre van de noche y demás. Nosotros siempre hemos apostado mucho por los sistemas rotativos, porque más allá de que tengas distintas oportunidades de coincidir con personas para entender la cultura de la organización o para comprender dónde vamos y por qué vamos hacia ahí, hay también un tema de que crecemos si compartimos nuestro día a día con personas distintas, ¿no? Entonces, encasillarnos en este grupito de 4 de siempre el mismo turno y tal, entendemos que genera unas problemáticas pues de tener la mente más cerrada. Entonces, esa rotación de turnos pues da un poco la oportunidad de que haya turnos
más paritarios, menos paritarios, pero eso se corrige, ¿no? Quizá te toca trabajar con compañeras mujeres, otras semanas más con compañeros hombres, quizá de diferentes orígenes culturales y de diferentes procedencias, ¿no? Y más allá del tema estrictamente cultural, a nivel de misión de empresa o de propósito, pues también nos hace crecer como equipo. Sí, o sea, aquí hay tanto un crecimiento humano, pero también profesional en el sentido de que poner a una persona en distintas situaciones sin que se apalanque en un mismo sitio, en una misma zona de confort, pienso que es muy interesante. Y no sé si, supongo que tú también lo ves así, ¿eh? Pero vas soltando, vamos aquí viendo Katy y yo, cómo vas soltando cosas que al final igual no lo tenéis definido en un papel, pero estás definiendo los valores de la cultura de vuestra organización, que igual no tenéis la plaquita en la entrada con esto, que a veces también es un poco que está ahí para que se vea y punto, ¿no? Pero que es interesante tenerlo en cuenta que al menos esto se basa en algo, no, Sí. ¿sabes? En algo real. Y hay un tema que no hemos comentado, que es que nosotros adicionalmente somos una industria familiar. De hecho, yo soy parte de la quinta generación. Entonces, seguramente si compartiéramos este foro con otras personas también de entorno de empresa familiar, industria o no, yo creo que es un poco un patrón que en las empresas familiares, quizá porque la franja entre lo que soy el yo humano y el yo empresa está un poco más difuminada, Mm. porque no hay una figura de un accionista estricto, etcétera. Quizá tendemos a lo que tú dices, a tener las cosas un poco menos protocolarizadas, pero que aún así fluye mucho el quién somos, ¿no? Porque al final, pues el hecho de ser una empresa familiar lo hace todo un poco más cercano. Claro, sí, bueno, Pues es sí, súper Katy. interesante. Sí, es súper interesante lo que dices, ¿no? Como es un entorno familiar, ¿no? Igual esta cultura que han creado, pues se ha extendido y, bueno, se ha intentado, pues, yo qué sé, mejorar o yo qué sé, cambios, ¿no? Esto se puede ver muchas veces un poco más fácil, ¿no? Pero claro, desde esta cultura que me estás comunicando, que veo que se entiende bien, ¿no? Que la tienen bastante definida. em, ¿Cómo crees que se está comunicando la empresa? O sea, ¿no? Que siempre estás, pues, ¿no? Ahí yo qué sé, se queda en el almuerzo, no sé qué. Entonces, hay una serie de formas, ¿no? En la que se intenta, ¿no? Expandir esta cultura, ¿no? Comunicarse. Pero quiero que me digas si, ¿cómo tú sientes que verdaderamente las personas que trabajan, ¿no? Contigo entienden esta cultura? O sea, entienden, ¿no? O sea, les llega bien Sí. esta, ¿no? Es una muy buena pregunta y yo creo que nosotros tenemos una ventaja enorme, que es que somos una empresa de producto, ¿vale? Entonces, hay empresas de servicios donde como tú no ves un tangible, quizá es como un poco más complejo transmitir esa cultura o esa motivación o ese propósito, porque al final se basa en conceptos más etéreos, ¿no? Más mentales. Entonces, claro, ¿cómo lo alineas, no? Nosotros tenemos la suerte que somos una empresa de producto, entonces generamos productos y tenemos la suerte de que nuestros productos, el producto en sí mismo, creo que consigue comunicar muy bien lo que estamos haciendo y por qué, porque es que es visualmente distinto. Entonces, claro, nosotros con el simple hecho de decimos, este rollo de papel no es blanco, es que no es blanco, es marrón. Entonces, con el propio elemento, pues de decir, yo esto puedo estar en una línea de producción o en una posición determinada, yo veo que este producto que estamos generando no es el producto habitual al que yo estaba acostumbrado en esa categoría, ¿no? Y entonces es el propio producto el que nos da una pista de que aquí hay algo que es distinto. En ese caso, pues al ver el color del papel decimos, bueno, es evidente que no hemos utilizado blanqueantes, ¿no? Cuando ves el envase y ves que es como una caja de cereales, ya ves evidentemente que aquí ha habido un esfuerzo, un pensamiento para hacer algo distinto, ¿no? Entonces, digamos que a través de los productos son una herramienta muy buena porque la persona que está contribuyendo con su esfuerzo a que se generen esos productos está viendo con sus ojos como lo que se está generando es algo distinto a lo habitual en esa categoría, ¿no? Y eso en sí mismo es una herramienta excelente pues, para reflexionar en decir, no somos una empresa como las otras en este sector, porque evidentemente estamos haciendo algo que ya veo con mis ojos que no es lo normal, ¿no? Gracias, Pau. Sí, 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 es como que sientes que es compartido, ¿no? O sea, al momento de ver el producto se comparte esta cultura que quieres, ¿no? Que quieres expresar. Vale, pues gracias, Víctor. No sé Sí, no, hostia, es muy interesante, ¿eh? Yo, si no me lo llegas a decir tú, igual no
no hubiese hecho el clic con esto, ¿eh? Yo es que lo he hecho también con, pues, donde estoy ahora, ¿no? Porque el producto que veo es, sí, 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 Víctor, sí, perdón, que total, tenía que total. decirlo. También que los servicios, entiendo que con lo que decías, los servicios dan paso a que igual la gente pueda tomar dentro de unas formas, ¿eh? Pero la gente pueda tomar más su camino, su interpretación, y si en este caso no tenemos una cultura bien definida, entra un poco la forma de hacer de cada persona. Si no hemos buscado este alineamiento, que ahí aprovecho un momento spam también, en éticos justamente es lo que buscamos cuando vemos situaciones como estas, de entrar ahí y decir, aquí hay un alineamiento, están fallando cosas, hay un tema de valores que no es compartido o no es comprendido o lo que sea, pero no hay un encaje y si queremos que esto funcione, desde luego tendríamos que poner foco en este tema. Por lo tanto, muy interesante, la verdad. Lo pondremos, yo esto lo pondría como uno de los highlights de la entrevista, desde luego. Muy bien, pues habiendo hablado de cultura, queremos pasar ahora al otro bloque de la entrevista, que es de talento, pero hablando en concreto de los procesos de selección, ¿vale? Y rescataremos en algún momento de esta segunda parte el tema de la creatividad técnica, así un poco improvisando, porque me ha parecido muy, muy interesante. Entonces, viendo que igual, como decíamos, ¿no? Para ir recogiendo la cultura, es una cosa que no está en un documento con puntitos y números, pero es una cosa que se transmite a través del producto, que a la gente de la empresa tú mismo puedes ver que vive, entiende, etcétera. Luego, a la hora de hacer una incorporación a vuestra plantilla, podemos hablar tanto de fábrica como de administración. ¿Qué papel juega la cultura? O igual me dices, no juega ningún papel porque ya lo damos como por entendido. ¿Qué papel juega o no juega en este proceso de selección? A ver, es una pregunta interesante porque, claro, realmente cuando hablamos de posiciones pues de gestión y demás, quizá tienes más elementos pues para identificar o ver si realmente ese potencial candidato está alineado con lo que hacemos aquí y con cómo sentimos esto, ¿no? Cuando hablamos de producción, realmente es complicado hacer procesos de selección para producción, ¿no? Sí, Porque partes de la premisa que estás hablando con una persona que nunca antes ha visto este proceso, que por lo tanto no lo va a saber hacer, que por lo tanto tienes que evaluar algo muy abstracto como es que esa persona tenga una capacidad de adaptarse a ese proceso y de sentirse cómodo y compartir la motivación de que la forma como hacemos ese proceso está pensada para minimizar el impacto que tiene en el entorno, ¿no? Entonces eso no es muy evaluable a priori, ¿vale? Entonces nosotros, nuestro enfoque de la selección suele ser bastante el de todo el mundo tiene una oportunidad. Es decir, nosotros somos una empresa en la que evidentemente tiene que haber un filtro y para nosotros el filtro no es tanto de que podamos considerar a priori si la persona está más o menos alineada con la cultura, porque no lo sabes, no lo ves eso, sino que intentamos que el filtro sea geográfico. Es decir, nos consideramos una empresa muy local. sí, El núcleo de entorno local es un valor importante para nosotros, que lo vemos reflectido luego en mil cosas, o sea, desde el punto que os decía, utilizamos energías renovables, pues una de ellas es la biomasa. sí, Para nosotros es fundamental que la biomasa son trozos de residuos que están en el suelo del bosque, de bosques de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, limpiamos estos bosques y así si en verano hay un incendio forestal, resolvemos una problemática local, que es que en esa zona no queremos que haya un incendio porque nos debemos a los 2, 3, 4 municipios que nos rodean, ¿no? Entonces ese valor de un elemento local, que algunos lo llaman kilómetro cero, llámalo como quieras, para nosotros es el filtro. Y entonces a partir de ahí intentamos tener una política de todo el mundo tiene una oportunidad. Entonces normalmente nuestra selección a nivel de posiciones operativas de proceso, suele ser, si vives cerca, en principio vas a tener la oportunidad de estar aquí y demostrar o que nos conozcamos y veamos si realmente encajas. Y entonces, tengo que ser sincero que por un propio tema de entorno, es un vínculo más que contribuye a que la gente resuene con esa cultura, ¿no? Es decir, seguramente si tú vas a trabajar a una empresa que está a 40 kilómetros de tu casa, pues quizá
te sientes menos identificado con eso, ¿no? Sí. Si esa empresa está al lado de casa, yo la he visto cuando jugaba de pequeño, iba al parque, la veía ahí, entonces te la sientes más tuya, ¿no? Entonces eso genera también es un vínculo adicional. No, es interesante porque al final el tema este de... voy a catalogarlo de forma muy simplista con comercio local, por llamarlo de alguna manera, lo primero que se me viene a la cabeza. Al final también es un valor que caracteriza a la empresa, que por lo tanto caracteriza la cultura con la que os regís. Entonces, esto entiendo que lo decías más en cuanto a fábrica, en cuanto a producción, administración, de más de la organización a nivel de Claro, negocio. como más senior, por decirlo así, o como más cualificada sea la posición, entonces sí que quizá tenemos la necesidad de hacer checks and balances adicionales, no tanto o sea, al final lo que queremos evitar es que cada uno tenemos nuestro abanico de valores, ¿no? Sí, Y creo que son respetables y válidos, pero sería un error por nuestra parte que alguien que tenga el valor de mi aspiración en la vida es generar riqueza material en la mayor medida posible, quizá no solo esa persona no va a aportar a la empresa todo lo que se podría esperar, sino que la empresa le va a aportar poco a él, porque quizá lo que hacemos no le va a realizar suficientemente, porque él se siente realizado con otros parámetros, ¿no? sí. Entonces, conforme subes en esa pirámide de mayor cualificación, pues quizá tenemos que ya tener unas conversaciones un poco más profundas para conocernos y para entender si realmente lo que nos motiva como un candidato a una posición y como empresa a lo que ofrecemos son unas motivaciones más o menos compartidas, ¿no? Ok, entonces, ahora sí que hemos dicho que lo sacaríamos, volviendo al concepto de creatividad técnica. No sé si esto es más para un perfil, aquí me dices tú, ¿eh? No sé si es más para un perfil de producción, en el sentido de que este tipo de trabajador tiene más rienda suelta a esa creatividad, o es más un trabajo administrativo, pero sea en el perfil que sea, esto ya es más por sacar aquí una curiosidad para la entrevista, ¿eh? En el proceso de selección, ¿alguna dinámica, alguna cosa relacionada con esta creatividad técnica entra en juego? Mira, lo plantearé distinto. Es decir, lo que nosotros hacemos fundamentalmente de forma diferente que nuestros competidores en el propio día a día, y luego te voy a responder, pero Sí, sí, para sí. ubicarnos, lo que hacemos de forma muy distinta en el día a día es, no queremos que por atreverse a tocar algo en un proceso o en una forma como se hacen las cosas, pueda haber una represalia. O sea, vamos a intentar evitar crear un clima en el cual el incentivo sea el no toquemos nada, ¿no? Porque así no hacemos las cosas distintas. O sea, para conseguir un papel sin blanqueantes, tenemos que hacer antes 10 pruebas en las que hemos añadido y quitado y tocado cosas del proceso y en las que 8 pues, han sido completamente fallidas y seguramente han generado un coste económico para la empresa, pero esto no lo podemos plantear en términos de vamos a generar una represalia porque ha habido una decisión errónea y se ha generado un coste para la empresa, porque al final todo esto lo metemos en la cesta de hemos invertido ese dinero en fracasos para llegar al éxito, ¿no? Y entonces hemos fomentado que nuestro equipo tenga el atrevimiento de intentar algo, con el riesgo de poder cagarla, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque insisto que hablamos de cosas que no estamos diciendo vamos a hacer lo mismo que hacen los otros. Entonces, si nadie lo ha hecho, es muy difícil que tengas información sobre cuál es la forma que va a funcionar. No hay Tienes unas que hacer instrucciones, prueba y claro. error, ¿no? Entonces, llevándolo a lo que me preguntabas de cómo incorporamos esto en el proceso de selección. Em, entonces, en consecuencia con esto, o sea, nos preocupa mucho perfiles que vengan de otras empresas de nuestro sector donde esta cultura no exista. Vale. Entonces ahí es donde intentamos poner la atención, en intentar, que es algo muy complicado porque es muy abstracto, ¿no? Pero Sí, sí, sí. intentamos detectar si esa persona que lleva 10 años trabajando en una empresa del mismo sector, donde sí se tomaban represalias, si tocabas algo, te atrevías a cambiar algo y luego esto era un fracaso, vamos a intentar detectar si esa persona será capaz de salir de esa jaula donde le han metido en su vida laboral anterior y convertirse en una persona suficientemente atrevida para probarlo aquí. A veces sí, es decir, os tengo que reconocer que tenemos varias personas que vienen de otras industrias de nuestros competidores
y que luego han llegado aquí y realmente han hecho un trabajo excelente de dejar atrás todos esos cosas que les encerraban su pensamiento y ya ha funcionado muy bien. Pero entonces un poco el reto es tratar de validar si va a existir esa capacidad o de lo contrario, quizás una persona que por repetición se ha encasillado mucho en esa forma de hacer de me incomoda tocar cosas que no sé cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces ahí sí quizá ese candidato no va a ser, no vamos a tener el match que queremos, ¿no? Bien, la palabra match nos gusta escucharla también, es algo Match, que creemos sí. que tiene que estar en la conversación. Pues la usamos, o sea, cuando hablamos sí, más formal, encaje cultural, tal cual, pero al final esto es como el Tinder, tiene... Sí, Y sí. permitirme que lo diga Que así, eso está muy claro, o sea, al final sí, lo que está, la conversación nos lleva a decir, del mismo modo que habrá el técnico, que a veces es un operario, a veces es un ingeniero, quien sea, que será una persona súper atrevida, para nosotros va a ser un match, pero para nuestra competencia no. Entonces no lo hace un peor profesional ni un mejor profesional, es una cuestión de que nos aseguremos de que nuestras expectativas están alineadas. Bueno, el profesional, más que el mejor o el peor, que esto también lo decimos nosotros, el mejor empleado para vuestra empresa, no el mejor empleado, Y el nuestra balón de empresa era oro mejor para él, porque a veces correcto, también es importante que correcto. sea bidireccional. Nosotros también hemos visto casos de estos en los que realmente decíamos, no, la cultura, tal, para tú sentirte a gusto en una cultura donde hacemos un producto sostenible, tú Sí, tienes que ser una persona con una inquietud para esto. Si a ti te da correcto. igual si las cosas son sostenibles o no lo son, entonces no ya es que tú puedas ser mejor o peor para esta empresa, sino que esta empresa no te va a hacer feliz con lo que estás haciendo, porque realmente a ti estos valores no los consideras prioritarios, ¿no? El encaje y el compartir y que sea recíproco. Esto es muy interesante y desde nuestro punto de vista, yo, Katy, estoy segurísimo que estás de acuerdo conmigo, muy necesario. Vale, pues Katy, no sé si quieres lanzar tú alguna pregunta más con tema de procesos para luego ir cerrando ya. No, que ahí recapitulando, ¿no? Todo lo dicho, que muchas gracias, súper interesante, le he dado muchos clics a varias cosas. El tema decías de valores que pueden ser muy abstractos, ¿no? Y que al final no se pueden medir al momento de seleccionar, pues ahí espacio spam también, ¿no? Que pues en éticos tenemos, sí, una metodología, ¿no? Se llama The Value Scores Methodology y que pues que se ha desarrollado para medir efectivamente esto, ¿no? En los procesos de selección y que pues ha demostrado, ¿no? Que se reduce la rotación y hay un alineamiento, en match que hemos dicho, ¿no? Este encaje pues verdaderamente funciona y existe, ¿no? Pues también se lo comentamos porque también le he dado clic a estas cosas y bueno, pues esto, Víctor, no sé si tú Sí, quieres sí, añadir algo. total, no, muy de acuerdo. Y añadir solo la última pregunta, que es más tu momento de gloria del micro con la entrevista. Te está viendo todo el mundo y te preguntan cuál sería tu recomendación, hablando de cultura y talento, más allá de lo que es vuestro expertise como organización. Si ahora te conviertes en la mejor persona del mundo y quieres que tu competencia crezca y se sitúe a tu lado, ¿cuál sería tu consejo o qué cosa deberían trabajar en temas de cultura y talento para convertirse, ya no hablemos tanto de la certificación B Corp, sino en una empresa que genere impacto en ese sentido? Es una pregunta interesante y amplia, ¿eh? Yo os voy a intentar transmitir lo que creo que ha sido nuestra receta de éxito, pues para llegar a un punto que yo os decía, creo que tenemos una cultura alineada, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuál es la receta? Yo creo que es muy importante, es decir, estamos hablando de cuestiones que no todos vivimos igual, que además tenemos culturas distintas, tenemos entornos distintos y nos afectan estos planteamientos de forma pues, desigual, ¿no? Entonces, para ello, yo creo que nosotros nos ha funcionado muy bien no tratar de que la cultura se defina y filtre, ¿no? Y eso, incluso en algunas empresas, pues lo vemos como de forma muy explícita, ¿no? Es decir, cuando llego te entrego el papel con la cultura, tengo las letras de la cultura en la escalera que sube a la oficina, ¿no? Entonces yo la defino y que filtre. Nosotros intentamos huir un poco de estos planteamientos porque queremos que al final nosotros somos una organización y la organización somos todos. Entonces, si fuera el caso que hubiera un 100% de rotación de personal,
Es decir, que dentro de 3 años no queda nadie de los que estamos aquí. Evidentemente, la organización de dentro de 3 años tendría muchas cosas distintas a quien somos hoy. Por lo tanto, creo que es como un poco absurdo intentar plasmar una cultura y que filtre, porque la cultura es quienes somos y quienes somos cambia. Entonces, yo creo que lo que nos ha funcionado muy bien es intentar encontrar espacios para compartir qué nos motiva y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Evidentemente, tienen luego que haber pues unas jerarquías por un tema organizacional, de que si no esto sería una anarquía y necesitamos que sea una organización más o menos funcional, pero yo creo que se puede compatibilizar, pues tener unas posiciones y unas jerarquías y demás, con que el planteamiento de cultura y propósito sea al máximo circular posible, el máximo 360 y que no sea nos hemos reunido los accionistas y hemos acordado una cultura y cuelgo el cuadro y reparto el papel y te lo tragas, ¿no? Entonces, yo creo que esto realmente nos ha funcionado y invitaría a otras empresas a que probaran ese punto de vista. Total, total, que recogiendo era uno de los objetivos también que queremos terminar con esto porque es un poco el call to action que esperamos que la persona a la que entrevistamos lance un poco al mundo y a las organizaciones de decir, hey, las cosas también. Por eso empezamos por las B Corps, quiero decir, todo tiene sentido. Hey, esto es posible, lanzamos este mensaje, creer en esto, alinearos y pa'lante. Y mancha la feina, que decimos en catalán. Muy bien. Muy bien, Pau. Pues nada, hasta aquí sería la entrevista de hoy. Cerraríamos ahora, tanto Katy como yo, darte mucho las gracias, tanto por el hecho de que te sientes con nosotros como porque puedas encontrar este momento para compartir hacia el exterior, que al final es un poco lo que buscamos dentro de esta comunidad B Corp, ¿no? Que es hacer un llamamiento a que la gente sume, a tener nuevos puntos de vista, nuevas miradas y parar de crecer. Así que muchas gracias. A Gracias, vosotros, Pau. un placer. Muchas gracias.